Buenas, seguimos con nuestros tutoriales de Godot Engine para fracasados. En este caso es la parte 2. En este caso vamos a aprender a hacer que este personaje tenga gravedad y cuando cliquemos salte. ¿Cómo es esto de la gravedad? Obviamente, cuando estamos en un juego de plataformas, por ejemplo, o en Flappy Bird incluso, nuestro personaje salta. Y después de salta cae. Entonces antes de saltar necesitamos que nuestro personaje caiga, porque si no, claro, sale volando. Entonces lo que vamos a hacer es ir a el jugador y acá podemos ver que en el nodo Kinematic Body 2D del jugador tenemos un abrir en el editor, un iconito de película, ¿no? ¿Qué es esto? Como podemos recordar, nuestro jugador es una escena, entonces, y lo instanciamos a esta. Pero si queremos abrir la escena del jugador por separado del nivel, por ejemplo, le damos clic derecho, le damos doble clic y nos llevaría a la escena del jugador. Acá tenemos el sprite y el collision shape. Y bueno, tenemos que añadirle código. ¿Cómo se añade código a algo en Godot Engine? Bien, le damos clic en añadir un script nuevo o existente a no seleccionado. Acá podemos ver que podemos elegir hasta el lenguaje. ¿Cuáles son las opciones que tenemos de lenguaje en Godot? Bien, en este curso vamos a ver solo lo que sería JavaScript, pero también tenemos otras opciones que sería Visual Script, que es como Game Maker más o menos, donde puedes arrastrar y poner bloquecitos. O Native Script, que es más parecido a C++ y es un poco para usar funciones más complejas del motor, por así decirlo, usar plugins, etc. Sirve para tocar más lo que sería el propio Godot que un juego en sí, pero también sirve. En nuestro caso vamos a usar JavaScript, que es como un intermedio de dificultad. No es súper difícil, pero tampoco es algo que no te sirva. Esto básicamente es una especie de Python. Es un lenguaje de programación de Godot Engine que es muy parecido a Python. Por lo tanto le damos en JavaScript y acá esto lo dejamos así nomás. Bien, acá tenemos la imagen de la carpetita y si le damos clic podemos elegir el nombre y la dirección donde lo queremos guardar. En mi caso le voy a poner de nombre jugador.gd, como está acá, pero ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Le damos en crear y nos generará un código base del jugador. ¿Qué es este código? Bien, primero necesitamos entenderlo. Con control S podemos salvar y guardar el progreso que hayamos hecho. Y bueno, ¿qué es Extends Kinematic Body? Esto quiere decir que va a tener las funciones del tipo de nodo que sea el jugador. Esto simplemente lo indica, pero no se puede quitar básicamente. Esto sirve para indicar qué tipo de nodo es el jugador y qué funciones tiene que usar. En nuestro caso es un Kinematic Body 2D. Después acá tenemos los comentarios que se hacen con hashtag y es con lo que nosotros escribimos que estamos haciendo. Por ejemplo, estamos mostrando un texto y acá podemos poner mostramos un texto y acá vamos a poner, por ejemplo, print hola. Y está, básicamente los comentarios no hacen nada, son como cartelitos o apuntes que vamos haciendo en nuestro código para no perdernos. Por ejemplo, acá hay otro comentario que se hace con hashtag y acá hay otro comentario y demás. Son cosas que no se ejecutan en el código y nos sirven para saber lo que estamos haciendo, para guiarnos, por así decirlo. Y lo primero que vamos a hacer es crear una variable. Para esto, una variable es un dato que va a almacenar nuestro juego y esto lo podemos guardar como var mov y, que es movimiento y va a ser igual a 0 y var movimiento x va a ser igual a 0.
Bien, ¿qué tenemos acá? Acá hicimos dos variables, dos datos para nuestro juego. Estos datos los podemos usar después en el resto del código. Pero las variables son básicamente cosas, son datos de nuestro juego que pueden ser números, textos o cualquier otra cosa que queramos guardar. Bien, en este caso tenemos 0, pero después podemos modificar las variables, por eso tienen este nombre. Variables quiere decir que pueden variar, por lo tanto, al inicio pueden ser 0, pero después, en la mitad del juego puede ser 590 o 400. Y lo podemos cambiar básicamente al número que queramos. Es decir, es que es un número. Bien, si voy un poco rápido para vos, te recomiendo, como digo, te recomiendo reproducir el tutorial de vuelta, o si tienes conceptos de programación, quedarte en el video y tal. Bien, lo otro que es FuncReady. ¿Qué es FuncReady? Es lo que pasa al inicio del juego. Y acá tenemos como algo anotado, ¿no? ¿Qué pasa si sacamos lo que sería este comentario? Oh, es una función, una función. Bien, FuncProcess es básicamente lo que va a pasar mientras el juego se ejecuta. Básicamente, cada frame se va a ejecutar esta función con una variable delta que ya voy a explicar. Y bien, lo que hace esta función es básicamente ejecutarse todo el rato. Esto podríamos decir que es al inicio del juego, y esto podríamos decir que es mientras se ejecuta el juego. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a poner lo siguiente. ¿Cómo funciona la gravedad? Bien, la gravedad es básicamente que nuestro jugador caiga si no está saltando. O sea, que nuestro jugador caiga, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que caer? Bien, en mi caso voy a hacer que se caiga hasta la parte más abajo de la ventana. Por ejemplo, si ejecutamos esto, vamos a ver que acá tenemos la ventana y yo quiero que caiga hasta acá, hasta el borde de la ventana, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bien, para hacer que nuestro jugador caiga, lo que tenemos que hacer es ir a FuncProcess y poner if position.ie, que es una variable que ya tiene este tipo de nodo, es menor ahí, es menor a lo que sería la altura de nuestro escenario, que es 480. Acá ponemos dos puntos, que es para indicar qué pasa después de este if, y después de esto ponemos lo siguiente: movimiento y más igual 10. Vamos a poner. Bien, acá tenemos lo que sería el movimiento Y más igual 10. Bueno, perdón, había cometido un error. El límite en vertical de la pantalla es 600. ¿Qué estamos haciendo con esta estructura? ¿Qué es esto que acabamos de escribir? A esto se llama condicional. ¿Qué es un condicional? Se preguntarán. Bien, un condicional es algo que preguntamos si va a pasar. Básicamente es una condición, como dice el nombre. If es sí, por lo tanto acá diría, si lo traducimos a español, si posición en Y del jugador es menor a 600, el movimiento se va a mover 10 píxeles para abajo. O sea, movimiento Y más igual 10. Para que se hagan una idea, cuanto más aumentas la variable Y, más para abajo va tu personaje. Y cuanto más la disminuís, es más para arriba, básicamente. Más arriba. Y bueno, acá en este caso estamos haciendo esto. ¿Qué pasa si lo ejecutamos? Nada. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque en ningún caso indicamos que el movimiento Y va a ser la variable que use el jugador para moverse.
Lo único que hicimos fue crear una variable llamada movimiento Y, pero nunca hicimos nada con esa variable. Bien, ya tenemos la variable, pero ¿cómo vamos a hacer para que el jugador use esa variable para moverse? ¿Cómo hacemos que esta variable sea la velocidad del jugador? Bien, lo que tenemos que hacer primero es: el jugador se mueve en X y en Y, en horizontal y en vertical. Por lo tanto vamos a poner move and slide y ponemos vector 2. Y acá en vector 2 ponemos lo siguiente: movimiento X, movimiento Y. ¿Qué hicimos con esto? Bien, acá esta función lo que hace es indicar que el jugador se va a mover utilizando ciertas variables que son movimiento X y movimiento Y. Obviamente, para que este código reconozca las variables hay que ponerla en otra función llamada vector2. Y si ahora chequeamos esto, ¡wow! Se nos cae el jugador. Y es que estuvimos usando este if para modificar el movimiento en Y, la velocidad en vertical del jugador. Pero ahora, después indicamos que el movimiento Y va a ser la velocidad en vertical. Por lo tanto, ahora simplemente funciona. Hicimos un sistema de gravedad. ¿Pero cómo hacemos ahora? Bien. Esto lo veremos en el próximo tutorial. Esto fue todo. Si te gustó el video, suscríbete, dale a like, porque ya tenemos a un jugador que se cae para fracasados.